Alumnos, bienvenidos a una nueva videoclase de la materia de Geografía. Me presento, soy el profesor Chauqui Juan y el día de hoy vamos a desarrollar el tema regionalización de América. Quizás alguna vez escucharon que nuestro continente se caracteriza por la multiplicidad de contrastes. ¿Esto qué quiere decir? Que puede llegar a ser analizada a partir de diferentes tipos de criterios, como así también desde un singular, de un todo. Cuando hablamos de un todo, América posee determinadas características que no todos los continentes pueden llegar a tener. Por ejemplo, si nos basamos referente al meridiano de Greenwich, ocupa en su totalidad todo el lado occidental. Si hablamos referente al Ecuador, posee una extensión latitudinal completa, ¿sí? Abarca desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur. ¿Y esto qué significa? Que al tener ese tipo de ubicación, el continente americano posee una gran diversidad de climas, de relieve. ¿Y esto qué significa? Que va a dar nacimiento a una inmensa cantidad de biomas, y cuando hablamos de biomas hablamos de flora y de fauna. Con respecto a los mares u océanos, para ser más específicos, está rodeado por el océano Atlántico, el océano Pacífico y como así también con el océano glaciar ártico. Otro punto a tener en cuenta, es el único continente que puede llegar a tener dos tipos de estaciones a la misma vez. Si en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Esto da chance o posibilidades a un mayor progreso económico en lo que es el continente. Otro dato importante es el segundo continente más grande del planeta, ¿sí? Como así también abarca, como acá vemos en la diapositiva, el 28% de las tierras emergidas, ¿sí? Del continente, o sea, de la totalidad del planeta. Como así también tiene una longitud de 14.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Todos estos datos que acabo de brindar van a hablar de un todo, de un singular del continente americano. Ahora vamos a hablar a partir de qué tipo de criterios podemos llegar a analizar a América, ¿sí? Y son tres. Tenemos la división geográfica estructural, que es lo que la mayoría de las personas conocemos, que es América del Norte, América Central y América del Sur. También tenemos la división sociocultural, que es América anglosajona y América latina. Después tenemos por último la división cultural histórica, que es Iberoamérica e Hispanoamérica. Cuando hablamos de la división geográfica estructural, es lo que hoy en día conocemos todos por América del Norte, América Central y América del Sur. Pero acá tenemos que tener en cuenta qué es lo que causa esta división, ¿sí? Acá, para dividir América del Norte de América Central, tenemos en cuenta el istmo de Tehuantepec, ¿sí? Y para dividir América Central de América del Sur tenemos la depresión del río Atrato y el río San Juan, ¿sí? Este istmo y como así también esta depresión son los que causan esta fracturación en estos tres tipos de América. Y acá hay que tener en cuenta algo, por ejemplo acá en lo que es México, América del Norte, es cortado por este istmo, ¿sí? Ustedes como ven acá continúa México, pero lo que es del istmo al norte pertenece a América del Norte y lo que es al sur pertenece a América Central. Y todo esto se basa en fallas naturales, ¿sí? Son fallas naturales. Por ejemplo, acá en América del Norte se toma en cuenta desde el extremo norte, desde el Cabo Morris hasta el istmo de Tehuantepec, que sería en el sur de México. América Central se le toma desde el istmo de Tehuantepec hasta los valles del río Atrato y San Juan en Colombia. Acá hay que tener en cuenta un dato importante. Acá se agrupan todo lo que serían las islas Bahamas, como así también las Antillas.
Y desde Colombia, donde se encuentra todo lo que sería el río San Juan, hacia Tierra del Fuego, sería América del Sur. Eso sería de la división geográfica estructural. Cuando hablamos de una división sociocultural, tenemos América anglosajona y América latina. Cuando hablamos de América anglosajona, quizás alguna vez escucharon como sinónimo la América postindustrial, o como así también la América del desarrollo. Y cuando hablamos de América Latina, hay algunos sinónimos, por así decirlo, que hablamos de Indoamérica o la Indo-Latina, haciendo referencia a los pueblos originarios, ¿sí?, que eran los indios. Es por eso que acá se tiene en cuenta todo lo que son los aspectos históricos y culturales. Por ejemplo, en América Latina fueron conquistados por la corona española, como así también por Portugal. Y acá hay que tener en cuenta que al ser conquistados por este tipo de colonias, acá lo que predomina es la lengua española y se instauró la religión católica, todo en lo que sería América Latina, o sea, lo que sería a partir de México hasta el sur de Argentina, que sería Tierra del Fuego. Cuando hablamos de América anglosajona, acá hay otro tipo de cultura, ¿sí? Acá intervino lo que sería Gran Bretaña. Es por eso que se instaura todo lo que sería el idioma inglés, como así también la religión que prevalece es el protestantismo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de América anglosajona, acá lo que realizaron las conquistas son por parte de Gran Bretaña, predomina el idioma inglés y la religión sería el protestantismo. Y lo que sería en América Latina, acá lo que produce la conquista sería la corona española, como así también Portugal, predomina el idioma castellano, como así también la religión católica. Y acá otro punto a tener en cuenta, en el otro tipo de criterio, sería la América cultural histórico. Acá no hay que confundir Hispanoamérica con Iberoamérica, Sudamérica y Latinoamérica. Cuando hablamos de Hispanoamérica, hacemos referencia a todo aquello que la corona española llegó a conquistar y donde prevalece su lengua materna, que lo que sería es el castellano, ¿sí? Acá ustedes vean, pueden analizar que todo lo que está en color amarillo corresponde a Hispanoamérica. Todo esto dentro de América Latina, ¿sí? Tengan en cuenta, que es desde México hasta el sur. ¿Y por qué lo vemos a Brasil en un color verde? Acá vamos a hablar de Iberoamérica, donde si bien todo en lo que concierne a América Latina, acá sabemos que influyeron la corona española y Portugal. En lo que sería Brasil, acá influyó más la conquista de la parte de Portugal. Es por ello que ellos tienen otro tipo de idioma, ¿sí? Cuando hablamos de Latinoamérica, es el concepto cuyo enfoque es el más cultural, ¿sí? Acá se considera parte de esta zona los territorios pertenecientes a otros estados latinos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la Guyana francesa, ¿sí? Las tres Guyanas, que si bien adoptaron la cultura de lo que sería América anglosajona, ellos están incluidos en la parte de América Latina, ¿sí? Y por último tenemos a Sudamérica, que es una definición geográfica, ¿sí?, que abarca la sección sur del continente americano desde Panamá al sur de Chile y Argentina, terminando en lo que sería Tierra del Fuego. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de criterios y singularidades. Cuando hablamos de
singularidad vamos a hablar en las características del continente americano por completo de acuerdo a su ubicación con respecto al meridiano de Greenwich, el Ecuador, sus tipos de climas, los océanos, ¿sí? Luego tenemos la división geográfica estructural, que sería América del Norte, América Central y América del Sur, que son diferenciados por fallas naturales, ¿sí? De América del Norte a América Central sería el Istmo de Tehuantepec, y de América Central a América del Sur lo que lo divide sería el río San Juan, ¿sí? Cuando hablamos de división sociocultural tenemos la América anglosajona, América Latina. Cuando hablamos de la América anglosajona refiere a las conquistas que intervinieron allí, ¿sí? Que serían por parte de Gran Bretaña. Es por ello que se instaura el idioma inglés, ¿sí? Y cuando hablamos de América Latina hablamos de que los que influyeron en sus conquistas son por parte de la corona española y del país de Portugal, ¿sí? Cuando hablamos de división cultural histórico hablamos de Iberoamérica e Hispanoamérica. Cuando hablamos de Hispanoamérica, concierne a todos los países que llegan a tener como lengua oficial lo que sería el español. Y cuando hablamos de Hispanoamérica, hablamos el territorio de Brasil, que tiene como idioma diferenciado al de Hispanoamérica de acuerdo a quienes influyeron en su conquista, que son los portugueses, ¿sí? Para que quede un poquito más claro. A continuación se va a dejar en el foro una serie de actividades para que puedan realizar y reforzar estos contenidos que se están brindando. Le agradezco mucho su atención, espero que le haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima videoclase.